Muy bien, ahora tenemos unos minutos, sin abusar de ustedes y de los panelistas, tenemos unos minutos para las preguntas ¿Aló? del público. Lo que voy a hacer es que voy a recoger varias de ellas para facilitar la respuesta de parte de los expositores. Embajador Piña. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos los embajadores de Italia, Canadá, México y agradecemos a la Universidad de Florida su cordial invitación. Yo dos comentarios y dos preguntas para el doctor Ricaurte Vázquez que tienen que ver con su tema económico. Los dos comentarios tienen que ver, uno, y lo digo con enorme respeto, pero me habría gustado, aquí está el exalcalde Ledesma, aquí en Panamá, todavía el doy, ojalá que lo hubiesen invitado. Están aquí en Panamá 3 magistrados venezolanos que están asilados en Venezuela, no sé si alguno esté aquí, pero hubiese sido muy bueno escuchar a alguno de ellos, sobre todo pues, por la importancia de todas las conferencias, que por cierto felicito a los conferencistas. Y mis dos preguntas, bueno, y el otro comentario es que me extrañó no escuchar aquí ningún comentario sobre lo que ha venido haciendo el Grupo de Lima, que acaba de emitir una declaración apenas hace 3 días en la Cumbre de las Américas, muy importante declaración, muy importante pronunciamiento que tiene que ver con la situación política de Venezuela y sobre todo que tiene que ver con el tema que ustedes aquí convocaron, que es el rumbo a las elecciones, que tiene que ver con ese asunto. Pero bueno, quizás sea materia de otra charla, pues hablar de esta postura que hemos venido asumiendo varios países de la región, que son muy importantes, Argentina, Brasil, Canadá, México, Chile, en fin, somos ya más de 14 países. Pero en fin, las dos preguntas, uno, preguntarle al doctor Vázquez, ¿cómo ve usted, qué posibles repercusiones existirán a propósito de esta situación que se ha generado entre Panamá y Venezuela y en relación a estas decisiones del gobierno de Maduro de poner a una lista de empresas panameñas en una especie de embargo comercial o suspensión de actividades comerciales y sobre todo por la deuda que tiene Venezuela, no solo con Copa, sino con la zona libre de Colón y ahora por la suspensión de vuelos, no solo de Copa hacia Venezuela, sino las líneas aéreas venezolanas que también conectaban a ambos países, ¿no? La repercusión que usted pueda valorar. Y finalmente, en el tema que usted mencionó de Citco, esta empresa operadora venezolana en los Estados Unidos, llama la atención que, pues bueno, ¿por qué Estados Unidos no habría adoptado a estas alturas ya alguna decisión respecto a la operación de esta empresa venezolana que genera pues, recursos al gobierno venezolano? Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Alberto Javiles, peruano de religión judía, viví en Venezuela por 20 años. Doctor Leiva, el tema del fundamentalismo islámico que entra aquí de la mano de Irán. Irán ya ha puesto bombas en América Latina. En Buenos Aires puso 2 bombas. La reacción de Panamá de proteger su centro financiero tiene muchísimo que ver también con la suspensión de entrada libre para venezolanos, que se han detectado pasaportes venezolanos que se le han dado a terroristas que han pretendido utilizar el centro financiero panameño para su lavado de activos. Sin embargo, no hay una posición frontal de América Latina contra la penetración de esta amenaza y se han hecho muchas veces de la vista gorda, ignorando lo que Irán y el Islam radical representa para la seguridad de América Latina. Incluso cuando poníamos la voz de alerta ante ese vuelo misterioso Caracas-Damasco, Teherán, que nunca se podían conseguir boletos para ese pasaje. Y llama mucho la atención la docilidad con la que América Latina está tratando esto, toda vez que la semana pasada el canciller iraní estuvo de visita en Uruguay y estuvo de visita en Brasil, y como si nada estuviese pasando. O sea, el planteamiento es, ¿cómo va a tomar América Latina el toro por las astas
para evitar que esta amenaza para la estabilidad del continente siga sucediendo? Muchas gracias, doctor Guevara Mann. Interesantísima ponencia de cada uno de los expositores. La pregunta es precisamente para el colega Carlos Guevara Mann. En la partidocracia que él expone, pues queda muy bien establecida una bipolaridad que por muchos años se da en Venezuela a partir de precisamente el derrocamiento de Pérez Jiménez. Pero el deterioro político creo que va acompasado de decisiones políticas erradas que a su vez generaron cierto malestar en la sociedad venezolana y todas estaban vinculadas a la corrupción. Venezuela, y con esto va la pregunta, Venezuela, y lo expuso muy claramente el doctor Guevara Mann, a raíz del alza del petróleo en 1973 en el gobierno de Rafael Caldera, terminando el gobierno de Caldera, iniciando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se llenan las arcas venezolanas con más de 20.000 millones de dólares de aquel entonces, que ahora serían muchísimos más, y de golpe la sociedad venezolana tiene pleno empleo. Ese es un tema económico muy curioso, que por lo poco que sé de economía, es un tema que valdría la pena toda una conferencia sobre perseguir el pleno empleo. Generalmente trae un proceso inflacionario posterior, en fin. El tema es que se llenan las arcas venezolanas, pero se endeuda el Estado venezolano por más de 30.000 millones de dólares. Suena como el que tiene un premio de la lotería, se gana el gordito y tiempo después está pidiendo dinero porque eso lo gastó todo y encima quedó endeudado. Entonces hay un tema de corrupción que no lo escuché y me gustaría, doctor, si es posible mencionarlo dentro del análisis de la partidocracia, porque en Estados Unidos tiene partidocracia, un proceso de prácticamente 2 partidos. En Inglaterra se tienen prácticamente 2 partidos. Aquí teníamos 2, COPE y AD, pero teníamos todo ese deterioro que usted muy bien explicó. Entonces, si me gustaría si pudiéramos ensayar algún tipo de vínculo, esa corrupción tan desmedida que también fue erosionando las bases de la democracia venezolana. Yo tengo la sensación, yo estoy en el convencimiento más que la sensación absoluto, de que la institución electoral venezolana está tomada por quien quiera detenta el poder en Venezuela. Y por eso no tengo ninguna duda de que los resultados de las próximas elecciones ficticias van a ser lo que ese poder quiera que sean. Ya ha ocurrido anteriormente en Venezuela, por lo menos en 2 ocasiones que yo tengo registradas. ¿No han entrado a analizar ustedes la posibilidad de que mediante ese mecanismo de las elecciones que ya han mencionado, sí, haya la posibilidad de que se sustituyan cuadros de ese equipo de fútbol, entre ellos el capitán del equipo, para mantener el status quo, pero con otras figuras que luzcan refrescantes y democráticas? Gracias.